No hay forma de justificar la pérdida de la vida por asuntos políticos. Las diferencias políticas enaltecen las democracias y cuando ocurren cosas como la que ocurrió en Ecuador, solo denota la falta de humanidad y la falta de altura política. De esta manera, comenzamos Francas Noches. Francas Noches Venezuela, qué alegría saludarles el día de hoy. Comenzamos nuestro recorrido informativo hablando un poco de lo que fue el asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial de Ecuador, quien se perfilaba como el tercer o cuarto lugar en las encuestas, no contaba con la mayor intención de votos, sin embargo, era el enemigo número uno del expresidente Rafael Correa. Según sus investigaciones periodísticas, lo vinculaba con algunos hechos delictivos durante su mandato. Es por eso que la opinión pública ha señalado como principal sospechoso al correísmo. Sin embargo, no se puede aseverar y hay que ser responsables con lo que se emite en los medios de comunicación y a través de las redes sociales, porque hasta que la investigación no arroje un resultado, a pesar de que existe un enemigo político evidente, público, notorio y comunicacional, no se pueda señalar ni acusar de manera directa al expresidente Correa ni a alguien de su equipo. Hasta ahora están detenidas 7 personas, 6 colombianos y un venezolano. Se va a determinar de qué grupo son, a qué grupo pertenecen y quién los mandó a cometer el delito. Por ahora avanzamos en el contenido nacional. En el siguiente segmento hablamos de Ecuador. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto de activación de las zonas económicas especiales como parte de la construcción de un modelo de integración según su criterio. Seguir avanzando con mucho empeño, con mucha perseverancia en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar perfectamente las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales. El presidente firmó los decretos presidenciales para crear las zonas económicas especiales en Paraguaná, Puerto Cabello, La Guaira, Margarita y la isla La Tortuga. A través de la ley orgánica se busca la construcción de un modelo de integración capaz de desarrollar las actividades económicas, esto citando el documento, productivas y tecnológicas en distintas partes del país. En esta oportunidad, el presidente Nicolás Maduro hizo especial énfasis en la isla de La Tortuga, que es uno de los principales espacios para estas zonas económicas. Avanzamos en el contenido. En esta oportunidad, Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa de Venezuela, durante la jornada de trabajo dedicada justamente a la creación de las zonas económicas especiales, destacó que tiene 400 hectáreas en estas áreas, por lo que señaló que no se está empezando desde cero. Bueno, hemos adelantado ya trabajo complementario con el motor industria militar de la economía bolivariana, y además de eso, bueno, con el Consejo Militar, Científico y Tecnológico. Son 3 herramientas que van a confluir en un espacio geográfico para ir levantando nuevos encadenamientos productivos, nuevas formas de relacionamiento. Yo estoy seguro que por su ubicación geográfica vamos a crear relaciones con factores productivos bien interesantes y además de ello, bueno, crear también aspectos pues, que nos ayuden a levantar la tecnología, eminentemente militar, pero también en cualquier otra área del saber. Igualmente resaltó Padrino López que este nuevo levantamiento de infraestructuras en la nueva zona especial tendrán fácil acceso para progresar en todos los trabajos que se están pensando implementar. Importante información que se genera desde esta comisión presidencial en donde estuvieron presentes el cuerpo diplomático, algunas naciones enviaron a sus representantes, algunos factores de oposición, el factor empresarial y pues se firmó este acuerdo para las zonas económicas especiales. Pasamos a tema parlamentario. En la plenaria de la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones del Parlamento entregó la lista de los 104 aspirantes a los cargos de rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral.
Durante la presentación del informe, el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, explicó que todas las fases requeridas por las leyes para el desarrollo del proceso fueron cumplidas a cabalidad. Una vez concluido el proceso de evaluación, el comité determina que hay 104 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente todo este proceso y se procede a aplicarle el baremo de evaluación. Una vez aplicado el baremo de evaluación, se tiene la lista de 104 elegibles. Yo quisiera agradecer, luego de 56 días continuos de trabajo arduo, a todos los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, al personal administrativo y técnico, por el fecundo y eficiente trabajo. Entre tanto, el vicepresidente del comité, José Gregorio Correa, resaltó que la Asamblea Nacional tendrá un lapso de 10 días para seleccionar a los 5 rectores principales y los 10 suplentes. Los mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se activaron. Se nombró este comité y este comité le está entregando al país cuentas claras, le está entregando confianza para que el regreso de las diferencias se puedan dirimir en un centro electoral. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, luego de honrar el trabajo que realizó el comité para fortalecer los organismos, acotó que el sistema electoral del país es el más transparente, seguro y avanzado del mundo. Todo este proceso de fortalecimiento institucional, de transición de poder al Consejo Nacional Electoral, es lo que ha generado la conformación de un sistema electoral como el venezolano, que yo me atrevo a afirmar es de los sistemas más transparentes, de los sistemas más seguros y de los sistemas tecnológicamente más avanzados del mundo entero. En conformidad con el artículo 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Carta Magna, el Parlamento Nacional autorizó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la designación del ciudadano Antonio Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa. En la Cámara de Wilmer Escalona, Nelcy Delgado, Noticias Canalí. El diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Rondero, aplaudió la sentencia judicial del Distrito de Lisboa que ejecutará la devolución de 1.500 millones de dólares al gobierno nacional, al tiempo que considera que los bienes del país deben ser administrados por las autoridades competentes. Esta sentencia judicial viene a generar un nuevo hito en toda la Unión Económica, en toda la Unión Europea. En consecuencia, es el reconocimiento en sede judicial de que los recursos del Estado venezolano deben ser administrados por quienes son sus legítimas autoridades y que puedan disponer perfectamente de los bienes, que no estaban más que puestos en una cuenta bancaria por un contrato de depósito bancario y que nunca han debido ser tomados ni congelados por el gobierno portugués. Donde aspiramos que en España y en el resto de toda Europa, cuando ya se ha venido produciendo el reconocimiento del gobierno nacional por parte del Reino de España y por parte de la Unión Europea, que esto continúe ocurriendo en sede judicial también, y pues es un excelente ejemplo para el tema de la recuperación del oro de Inglaterra. Rondero se enfatizó que aunque el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes y PDVSA se encuentran sancionadas, lo ideal sería que el gobierno nacional pudiera disponer a través de cualquier otra institución no sancionada o de un ente multilateral de estos fondos y así poder ofrecer una mejor calidad de vida para los venezolanos. ¿Se encuentra seguro Oscar Rondero de que esta es la intención, ofrecer una mejor calidad de vida? Número 1. Número 2, todo lo que tiene que ver con sanciones, sea de la Unión Europea o fuera de ellas, de la Unión Europea y cualquier país aliado de los Estados Unidos que se haya sumado a las sanciones, tiene su reposo dentro del Tesoro norteamericano. ¿Cómo hará Portugal con este asunto? Ya ha salido parte de quienes son del gobierno venezolano a decir que están buscando la fórmula porque no se puede disponer de manera inmediata de estos activos venezolanos, justamente por el tema de las sanciones económicas que reposan en el Departamento del Tesoro norteamericano, que controla los activos venezolanos por temas sancionatorios.
El economista Leonardo Soto destacó que el gobierno nacional pretende impulsar la economía y a través de alianzas estratégicas con otros países y la diversificación de las fuentes de ingreso. El gobierno está enfocado en lo macro. El gobierno está tratando de crear nexos de relación con el mundo para tratar de conseguir dinero. Uno, la eliminación de las sanciones, que lamentablemente no va a ocurrir en el corto plazo, no por lo menos como el gobierno lo espera, dadas las circunstancias propias de la política de Estados Unidos. O dos, la posibilidad de un financiamiento real para el país que alrededor de los 50.000 millones de dólares permita fortalecer todos estos aspectos pendientes y además un crédito directo que vaya a fortalecer el aparato productivo. Soto también consideró que aunque el emprendimiento forma parte del movimiento económico del país, con 3 millones de iniciativas, las pequeñas empresas no logran avanzar por las regulaciones que existen para poder generar patrimonio. En la sede diplomática de la Cancillería quedó instalado el Foro Juvenil Modelo Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, capítulo Venezuela, con la presencia de 120 jóvenes de 17 estados del país. En este sentido, el canciller de la República, Iván Gil, calificó como importante que los jóvenes hayan tomado el movimiento de países no alineados como modelo a seguir para la construcción del nuevo orden político, económico y mundial. Hoy en día, 60 años después, 62 años después de la creación del movimiento de países no alineados, la juventud de nuestros países levante la bandera de este movimiento para la construcción, para enfrentar los retos que tiene el sur global en los próximos años, es sumamente un motivo de orgullo, es un motivo de celebrar, un motivo de esperanza. Por su parte, el presidente de la Juventud del Movimiento de los Países No Alineados expresó que este encuentro va a hacer que se abran las puertas para que la juventud pueda trabajar junta y crecer de una forma armónica como hermanos. Los jóvenes son los pioneros y los agentes del cambio. Es solamente con la solidaridad de la gente joven que nosotros podemos combatir los problemas que tenemos en el mundo. Es solo la juventud la que puede pelear por las naciones, los que pueden pelear para que todos estos problemas se vayan, y es importante que se les dé la oportunidad de tener todos los privilegios que se necesitan para que puedan pelear en esta batalla. De igual manera, el vicepresidente sectorial, social y territorial, Mervin Maldonado, destacó que este evento busca la representación del trabajo sobre la gran alianza de los países que integran el movimiento de países no alineados. Y con la participación de 120 jóvenes venezolanos que han pasado por un proceso de inscripción, de presentación de sus investigaciones sobre los 120 países y que permite entonces, acá junto con nosotros, el hermano canciller Iván Gil, desarrollar con su equipo esta representación que busca la investigación, el trabajo sobre lo que es la gran alianza que representa el movimiento de países no alineados como segunda gran fuerza dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas y que lucha por la paz, por la seguridad, por la integración, por el equilibrio, por la justicia, por el desarrollo de todos sus países miembros, y sigue esto ratificando nuestra diplomacia bolivariana de paz. El también ministro para la Juventud y el Deporte indicó que de este foro juvenil surgirán propuestas para enfrentar los problemas climáticos y económicos que afectan a las naciones del mundo. El Foro Juvenil del Movimiento de los Países No Alineados se extenderá hasta el 12 de agosto y culminará con una marcha en la ciudad de Caracas. En la cámara de José Monsalves, Carlos Velázquez, Noticias, Canal I. Señores, a la pausa. En la próxima parte hablamos de Ecuador. Ecuador es noticia en todos los medios de comunicación del mundo. Ya regresamos. Fernando Villavicencio fue asesinado el día de ayer, candidato presidencial ecuatoriano que no figuraba entre los principales a ganar la elección presidencial en Ecuador. Se pudiera decir que era el candidato más cercano al presidente actual de este país, un candidato que ejerció investigaciones importantes en el tema de la corrupción y el narcotráfico, considerado el enemigo número uno
del correísmo, de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, asesinado en un ataque en donde le perpetraron 3 tiros con arma de fuego. Luego, uno de los delincuentes que generó este incidente fue abatido por las fuerzas policiales. Sin embargo, no murió en el momento, sino en la ambulancia de camino al espacio donde lo iban a llevar. Otra información que trascendió el día de ayer, luego de la muerte de este candidato, es que llevaba investigaciones más allá del tema de la corrupción y el narcotráfico, investigaciones que no habían salido a la luz y que se iban a revelar el domingo en el debate presidencial. Lo cierto de todo esto es que no solo le truncaron la carrera política, sino la vida a este candidato presidencial de Ecuador. La segunda al mando en esta candidatura, su fórmula, hasta ahora tiene la opción de ser candidata o no. Ya veremos qué dictaminan los tribunales electorales en este país. Por ahora, en Ecuador, los restos del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fueron trasladados a una funeraria en la capital del país, Quito. Cerca del mediodía de hoy, hora local de Ecuador, un vehículo fúnebre partió con los restos mortales de Villavicencio luego de que familiares del candidato presidencial insistieran además en que se les fuera entregado el cuerpo para dar inicio con los respectivos actos velatorios. Durante toda la mañana, la morgue donde se encontraba el cadáver estuvo fuertemente custodiada por personal policial. Allí se practicó la autopsia al candidato presidencial, quien resultó víctima este miércoles de un atentado por presuntos sicarios. En esta oportunidad han sido detenidas 7 personas, entre ellos 6 colombianos y un venezolano. Tras la conmoción en Quito, la Fiscalía General del Estado de Ecuador detiene a estos sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los antisociales capturados fueron identificados como Andrés Manuel Mosquer Ortiz, José Neider López, Edey Fernando García, Jules Osmin Castaño, Alzate John Georger Rodríguez, todos de nacionalidad colombiana, uno de ellos no identificado, dicen que es de nacionalidad venezolana. Este asesinato se dio al sur de Quito, donde fueron detenidos. Tras un operativo de allanamiento, los detenidos habían sido previamente procesados por otros delitos y estaban prófugos de la justicia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, solicitó la ayuda del FBI para realizar las investigaciones del crimen. La Agencia Federal de Investigaciones de Inteligencia de los Estados Unidos aceptó la petición y además aterrizaron en el país ecuatoriano. En las próximas horas se dirá cuál es el resultado de la investigación en primera instancia. Continuamos en Ecuador. Desde hora de la mañana de este jueves circula por redes sociales un video luego del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, en el cual se puede apreciar a un grupo de delincuentes encapuchados atribuyéndose el crimen. Sin embargo, en horas de esta tarde se determinó que era falso. El material editado corresponde a una banda delictiva de México, el cual fue publicado hace más de 2 años, en 2021. En el video falso, la voz de los antisociales se hicieron llamar la Banda de los Lobos, cuyos verdaderos integrantes salieron a desmentirlo mediante otro video de más de 1 minuto de duración, en el cual contradicen el audio, así como la información, mostrando sus rostros y vestidos de blanco. Además, en un acto que no sabemos cómo evaluarlo, si acertado o no, el expresidente Correa fue quien publicó el video real de la banda Los Lobos, quienes dijeron que ellos no salen con capuchas y que desmienten cualquier tipo de acto por parte de su grupo dentro del Ecuador. Por su parte, el presidente de México sobre este tema, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el video falso que circuló en redes sociales, el cual también se especuló que perteneciera al cartel de Sinaloa. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se
inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Destaca que no hay elementos para sostener esta versión de que el cartel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Seguimos revisando información respecto a este tópico. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se solidarizó con Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en horas de la tarde de este miércoles. Estamos viendo con dolor, consternación y preocupación los sucesos del Ecuador. Qué dolor, cómo las bandas criminales, narcotraficantes, se han apoderado de parte de la sociedad y agreden. Nuestra solidaridad con los familiares del candidato presidencial vilmente asesinado en la noche de ayer. Ya nosotros vemos cómo hay un modus operandi. Ya lo vimos en Haití. El jefe de Estado recordó el intento de magnicidio frustrado en el año 2018 dirigido desde Colombia. Según su criterio, reiteró que hay grupos extremistas que quieren traer la violencia a las calles de Venezuela, por lo que exhorta a estar alerta y velar por la seguridad del país. Por otro lado, el diputado a la Asamblea Nacional Timoteo Zambrano sentenció el suceso ocurrido la tarde de este miércoles en Ecuador, donde falleció el candidato a la presidencia de ese país, Francisco Villavicencio. Aseveró que estos actos de violencia no deben repetirse en ninguna nación. Tengo que darle las condolencias a los familiares del señor candidato ya occiso, Francisco Villavicencio, y a sus allegados y al pueblo ecuatoriano. La violencia no nos conduce a ningún lado, sin duda alguna. Eso está demostrado. Ese país está buscando por la vía del voto para resolver sus diferencias por la vía electoral. Y creo que es duro, es difícil, pero esa es la ruta. Continuar en esa ruta para fortalecer su democracia. Zambrano manifestó que el pueblo ecuatoriano debe consolidar la paz, la democracia y trabajar para combatir la violencia, acciones que lograrán a través de la participación electoral. Nos toca hacer la pausa. Antes de irnos, vamos a seguir indagando sobre el tema de Ecuador en la próxima parte. Señores, ni por diferencias políticas, ni por ningún otro tipo de diferencia se justifica la pérdida de vidas. Hoy, Fernando Villavicencio es la muestra de la falta de altura política en los países latinoamericanos. Un asesinato no debe quedar impune, y mucho menos por asuntos políticos. Es por eso que algunos especialistas apelan por culpar y penar a nivel internacional el delito del politicidio. Lo que ocurrió en Ecuador no se justifica, debe ser penado y no puede quedar impune. A la pausa. Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en un mitin político, luego de un mitin político, se habla de la falla de su cuerpo de seguridad. Se habla de que previamente él había pedido que se incorporaran más personas a su seguridad, se lo había pedido al gobierno de Ecuador, de eso también se ha mencionado, porque sentía que su vida corría peligro. También se habla de que el protocolo no se cumplió, el protocolo de seguridad que se había establecido ese día no se cumplió, salió por una puerta que no era la puerta por la que tenía que salir. Lo cierto de todo esto es que hoy Fernando Villavicencio se encuentra siendo velado en Quito y que Ecuador se encuentra preocupado por la situación política a escasas 2 semanas, menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en este país. Con nosotros está vía Zoom, la silla franca se traslada a Ecuador, específicamente a Guayaquil. Está con nosotros Omar Serpentegui Zavala, él es abogado, magíster en Relaciones Internacionales, él está desde Guayaquil, Ecuador. Omar, bienvenido. Además, somos colegas de maestría. También soy magíster en Relaciones Internacionales. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ali? Muy buenas noches. Saludos, colegas. Y bueno, el tema de las relaciones internacionales también está interesante a nivel mundial, pero no más impactante que lo que acaba de suceder con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien, como sabemos todos, ya fue asesinado el día de ayer
hace 24 horas aproximadamente. Se confirma que actualmente hay 6 detenidos, de los cuales algunos de ellos son colombianos que están vinculados con cierto grupo armado irregular. Se hablaba de un venezolano y 6 colombianos. ¿Esto es cierto, Omar? Es correcto. Esos son los primeros resultados de las investigaciones. Todavía no me puedo yo aventurar a dar más detalles. 6 colombianos y un venezolano. Correcto, pero no me puedo aventurar todavía a decir a qué grupo armado irregular pertenecen, porque todavía no se ha oficializado esa información. Hasta ahora hay mucha especulación. Sabemos que estamos en campaña electoral y existen sectores que quieren politizar el tema para sacar provecho y existen sectores que quieren desviar el tema para no verse afectados. Claro. Entonces, dentro de este escenario, sabemos que se forma un caos de información, tenemos desinformación. Algunos van a decir que son policías, otros dirán que son militares, otros dirán que son digamos, pandilleros, pero efectivamente sí, se confirma que la nacionalidad de 6 colombianos está vinculado en este caso. Un venezolano, falleció uno de ellos, producto del enfrentamiento que se dio con la policía que se encontraba en el lugar. Entonces también, para cortar un poco la especulación... Sí, el que falleció es el que perpetró el ataque hacia el candidato. No he confirmado esa información porque, como les digo, están manejando demasiado sigilosa esta información poco a poco. Lo que han detallado es que uno de los que estuvo, porque estuvieron 2, digamos, en el momento del tiroteo eran 2 que estaban apuntando, uno de ellos llegó a detonar. Uno de ellos fue neutralizado y, producto del intercambio de balas, fue herido y falleció en la ambulancia. Hubo un clickbait, es decir, una especie de fake news que promovía una tendencia o una idea de que había muerto dentro de la fiscalía. Entonces, digamos, si esto es cierto, lo que invita a pensar a la gente para confundirla es que no hubo protección policial y que lo asesinaron ahí dentro, cuando no fue así realmente murió producto del intercambio con los policías. Se presume que sí, que él fue el que detonó las municiones. Lo que yo no puedo garantizar hasta el día de hoy es porque no han dado todavía el parte, no se ha filtrado, como decimos nosotros, el parte policial oficial de lo que ha sucedido ayer. Se ha mantenido bajo mucho sigilo y alrededor de esto gira bastante información y desinformación que, para no caer en estas tendencias que pueden perturbar la paciencia y perturbar incluso el conocimiento de las personas, prefiero no ahondar en ello. Lo que sí puedo ahondar y puedo decirte, Halim, es que el candidato presidente Villavicencio representaba a un sector, a un sentimiento, a un pensamiento, una tendencia que se le denomina como anticorreísta. ¿Esto a qué se debe? Esto yo lo identifico o lo interpreto como una medida desesperada por desvirtuar. Recordemos que lo que te mencionaba, Halim, al inicio de este análisis sobre cómo le ha afectado la muerte de Villavicencio al binomio de DRC, es que ellos están tratando de llevar, digamos, la responsabilidad y la culpa hacia el presidente Lasso. Lasso no ha hecho una buena gestión, eso no es sorpresa ni noticia nueva. Lasso puede ser culpabilizado, responsabilizado de muchas cosas. De hecho, se puede decir que sí, que efectivamente él no mantiene un estado de seguridad como debería garantizar a todos los ecuatorianos. Pero eso no quiere decir que lo que representaba a Villavicencio y lo que dejó ahora como un mártir, que se ha convertido en un mártir del anticorreísmo, eso digamos, no lo exime al binomio del correísmo por haber sido o no haber sido responsable. Es decir, a la gente ya en el fondo no le importa si es que ellos son los autores intelectuales o no. Estamos hablando de que aquí en el clima social, en el termómetro social, la gente con el hígado totalmente repudiaron el hecho. Pidieron algunos incluso que una junta militar se tome el poder, que Lasso renuncie y que los militares se encarguen de matar a todos. Esto se formó una vorágine alrededor de lo que pasó con Villavicencio. Claro, por un asesinato de un candidato presidencial no tiene que renunciar el presidente ni una junta militar tiene que tomar el gobierno. Totalmente. Todo esto eso es fue una elección los poderes encargados tienen que actuar y no necesariamente es el ejecutivo el que tiene que actuar. Puede haber una orden presidencial para que se aplique toda la ley, sin embargo quien aplica toda la ley no es el presidente. Existe una separación de poderes, espero yo, que es la que hará el trabajo que tiene que hacer. El Poder Judicial hará el trabajo que tiene que hacer, la Fiscalía hará el trabajo que tiene que hacer y ellos no dependen del Poder Ejecutivo de manera directa, ¿no?
Correcto, y como te mencionaba, esto ya más, estamos hablando ya aquí del clima, ¿no? Del clima social, de la temperatura, del temperamento social previo a las elecciones. Recordemos que este día domingo tenemos el debate presidencial, que vamos a tener al ausente, que muchas personas queríamos ver, ¿no? El polémico Villavicencio, lanzando sus acusaciones y lanzando sus investigaciones contra los candidatos que él considere. Ya no sabemos hacia dónde nomás iba a apuntar sus comentarios. Entonces, con ese vacío, con esa indignación, y sabiendo que el Ecuador sí estamos pasando por una ola de crimen histórica, aquí estamos atemorizados todos, entonces vemos que ya no solamente se trata del individuo de a pie, sino que esto ya ha llegado a candidatos. El alcalde de Manta hace un mes, hace unos cuantos meses atrás también otros candidatos fallecieron previo a las elecciones seccionales que se celebraron en febrero de este año. Y durante ese proceso también murieron algunos directores y burócratas que se rehusaron a recibir o a tomar o a acatar ciertas órdenes de estos grupos que están externos a la burocracia. Entonces, como vemos aquí, no es que es el presidente, digamos, persiguiendo a los opositores, ni tampoco es el presidente persiguiendo a quien no quiere participar en la estructura delictiva. Aquí estamos viendo que hay factores externos que están perjudicando el ejercicio democrático y el ejercicio de las libertades civiles y el ejercicio de los derechos humanos en el país. Como vemos, Villavicencio ahora es la cara más visible en un momento álgido, como lo mencionaba con unos colegas conversando. Es el momento álgido de la política ecuatoriana, de este siglo al menos, en el cual el grupo político que se ha denominado como perseguidos políticos por los dos gobiernos que han transcurrido, que son el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, ellos se han autodenominado como perseguidos políticos, los que pertenecieron a los movimientos de algún día Alianza País o de País o los actuales Revolución Ciudadana. Ellos se han catalogado como perseguidos políticos por los presidentes de turno y por la prensa. Pero ninguno de ellos ha sufrido un atentado contra su vida. A ninguno de ellos los han matado. Además son los verdaderos opositores del presidente Lasso, a fin de cuentas. Correcto, porque el presidente Lasso no necesariamente considera a Fernando Villavicencio como su principal adversario. Número uno, porque las encuestas no lo perfilan de esa manera. Y número dos, porque honestamente son afines de cierto modo a nivel ideológico, a nivel de tendencia política, porque a pesar de que uno mira más hacia el centro, el otro mira hacia la derecha, y definitivamente no hay un enemigo real en Fernando Villavicencio en contra del presidente actual de Ecuador. El enemigo de Villavicencio estaba claro, y es por eso que, como decimos, las sospechas apuntan hacia su principal enemigo político, ¿no? Es correcto. Y si retrocedemos en el tiempo unos cuantos meses atrás, cuando inicia este proceso de muerte cruzada, tomemos en cuenta el rol de Villavicencio. Villavicencio fue acusado tanto por el sector de UNES, que estaba conformado por RC5, Alianza País y sus aliados, era una coalición, y también por el Partido Social Cristiano. Fue acusado Villavicencio de ser el abogado, le decían. Este es el abogado de Lasso. Es decir, Villavicencio sería el candidato más cercano a Lasso, o el candidato de Lasso, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, ese era el candidato de Lasso. Ahora, como tú mencionaste, Halima, al principio también, Villavicencio no contaba todavía con ese nivel de aceptación. Es decir, él sí acaparó el voto anticorreísta. De voto, Omar, 10% de la intención de voto, ni siquiera lo perfilaba en los tres primeros lugares. Hagamos un análisis, como tú dices, ¿no? De la intención de voto, pero también hablemos del piso y el techo de esta intención de voto. El piso del anticorreísmo es del 9 al 10%, pero el techo era muy corto. Claro. El techo del anticorreísmo no pasaba del 13-14. Villavicencio en algunas encuestas puntuó 10, en otras 9, en otras 11. Bien. En ningún momento, salvo un muestreo muy, que digamos fue el único en que lo posicionó como segundo al principio de este proceso electoral, en el cual lo situaron como segundo con el 11%. En ese momento Sonnenholzner creo que todavía no había oficializado su candidatura. Asimismo, Jan Topic todavía no había oficializado su candidatura. Cuéntame, Halim. El tiempo se me termina, pero termina la idea porque nos interesa muchísimo lo que estás diciendo, por favor. Correcto. Quería puntualizar de que en ninguna encuesta lo ponían como el segundo. De hecho, el segundo siempre ha sido el debate entre Yacu Pérez, que también fue un perseguido político por el correísmo, y sumémosle que
Fernando Villavicencio desde el 95 hasta el 2016 aproximadamente estuvo vinculado con Pachacutic, es decir, el partido donde nace Yacu Pérez. Entonces vamos hablando desde el punto de vista estructural. Actualmente Yacu Pérez ha llamado a una especie de coalición, a un diálogo a los otros candidatos. Que es el segundo lugar, ¿no? Según las encuestas. Exactamente, pero se han reunido Yacu Pérez y Otto Sonnenholzner para dialogar. Todavía no sabemos cuáles son los resultados ni los pormenores de esas reuniones, solamente se ha comunicado que han tenido diálogos para, primero, rechazar y condenar totalmente lo que ha sucedido el día de ayer, y segundo, para ver qué medidas van a tomar de aquí en adelante con lo que falta de la campaña. Omar. Lo que sí te puedo decir, Halim, es que este domingo es el debate presidencial a las 7 de la noche, hora de Ecuador, creo que sería a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Si pueden conectarse un poco antes, pueden ver, para que ustedes vean la dinámica. Algunos analistas estamos incluso vaticinando que de no hacer un buen rol la candidata de RC5, Luisa González, en este debate, podría estar perdiendo esa hegemonía que estaba capitalizando, digamos, los primeros meses de la campaña, en los cuales la situaban como primera. Quizá después del debate, el debate ya no vaya a ser con Luisa, sino que la disputa se puede liderar entre los que fueron algún día segundo y tercero, tomando en cuenta que con la ausencia de Villavicencio ese voto se dispersa, porque todavía incluso no han elegido quién va a ir en la papeleta, pero quizás ellos endosen su voto al mejor postor o al que ellos consideren, digan, saben que este me representa aún más. Los candidatos actualmente están volcando sus discursos de condolencia, estamos en 3 días de luto, pero algunos de ellos ya han modulado el discurso también un poco hacia la condena de este acto, claro. Una condena también hacia lo que sería el correísmo, y también por otro lado condena total a lo que es la delincuencia y la inseguridad. Omar, tenemos que despedir la entrevista agradeciéndote a ti tomarte el tiempo desde Guayaquil, Ecuador, para conversar con nosotros. La fórmula Villavicencio, quien iba a ser su vicepresidenta, no se perfila para la presidencia. Ya no se puede hacer nada con la fórmula de Villavicencio. Bueno, en principio tienen 2 opciones el movimiento Buenas Personas. Primero, ella, la chica Nader, puede subir a ser la candidata a presidente, claro. Tiene que buscar un reemplazo para vicepresidente. Pero parece que ella no está del todo de acuerdo, no se ha pronunciado, claro. Ha subido muchas, en sus redes sociales ha subido muchas fotos, digamos con dolor, llorando, historias llorando, fotos con Villavicencio en el abrazo, en la fraternidad Omar. Que ellos tenían. Y por otro lado, la otra opción es que busquen directamente un candidato a la presidencia para que sea el binomio con la chica Nader. Omar Serpentegui Zavala, abogado y magíster en Relaciones Internacionales, nos acompañó desde Guayaquil. Agradecidos contigo, Omar. Ojalá en una próxima oportunidad podamos reencontrarnos en estos espacios. Señores, cerramos el tema de Ecuador por ahora. En la próxima parte vamos a ir con las entrevistas un poco más políticas, pero para cerrar este tema quiero llamarlos, invitarlos a que manejemos la política en los países latinoamericanos, cómo se maneja la vida, respetando la vida, cómo se maneja la familia, respetando la familia a través de a pesar de las diferencias. Cuando convivimos en un país nos hacemos familia de país. Y aunque en una familia haya diferencias, hay que respetar las diferencias y a los demás. Hoy se irrespetó la vida en Ecuador. Sea quien sea el responsable y sea quien sea la víctima, hay que rechazar la violencia y hay que rechazar el irrespeto a la vida. De esta manera, vamos a la pausa. En la próxima parte, el alcalde de Charallave con nosotros en la Silla Franca. Y comienza el segmento favorito de los venezolanos. Desde que inició Francas Noches, este espacio se posicionó como el espacio favorito de ustedes en sus hogares, y en este espacio ustedes están construyendo junto a Canal I, junto a Francas Noches, junto a este servidor y todo el equipo técnico, la televisión informativa que tanto Venezuela merece, con las preguntas que pocos hacen y las respuestas que siempre buscamos, que sean esas respuestas que tampoco se dan en todas partes. Hoy en la Silla Franca, Humberto Marte, alcalde del municipio Cristóbal Roja del estado Miranda, Charallave. Bienvenido, Charallave, en Canalí. La ciudad Charallave, puerta de entrada de los valles del Tuy, interconexión con el sur de Aragua, tu ciudad,
Mi ciudad no, pero bueno, yo asumo a Venezuela como mía. Así es. En bueno, general, que eres bienvenido, pues. Cuando tú quieras. Gracias. Yo para sé que sí. vea los avances que tenemos. He estado en Charallave y bueno, gente muy amable, muy calurosa, así que un saludo para la gente de Charallave que nos está viendo, que seguramente nos están viendo en este momento. Alcalde Humberto Marte. Muchos temas se pueden abordar con un alcalde. Un alcalde está sometido a la opinión pública, a diatribas, y más cuando son 3 periodos seguidos los que se tienen en la alcaldía. ¿Usted cree en la reelección indefinida? ¿Le parece una medida buena? Yo creo en los proyectos. Yo creo que las grandes ciudades del mundo, las ciudades modernas del mundo se basan no en el periodo de tiempo, sino en el proyecto que tú logres desarrollar. Cuando tú vas a ciudades como Zúrich, como Austria, Australia, Suecia, Suiza, cuando tú estudias la gobernanza territorial de esas grandes capitales que son modernas, tú no ves la improvisación. Ves realmente y estudia la gestión pública como un proyecto que tiene un inicio, lo va desarrollando, lo va perfeccionando y que ese proyecto se convierte en calidad de vida de los habitantes. Claro. Y es lo que buscamos. Tampoco ves mandatarios municipales que tienen 3 periodos seguidos. Sí, hay muy pocos en el país. Creo que vemos menos de 10. No, y en Australia, en esos países que está mencionando, tampoco. No, sí hay. Vuelvo y te repito, los países desarrollados se basan en los planes de desarrollo integrales. Claro, tienen periodos de gobierno. Y tienen leyes de reelección y todo lo demás. Por supuesto. Bien. En el marco de la Constitución, y las leyes, todo. Puedes tener periodos no indefinidos de reelección inmediata, que es totalmente distinto a tener un periodo indefinido. Los empresarios en Charallave hace algún tiempo, y veo muchas quejas en redes sociales por el tema de los impuestos. Hoy existe un tema tributario, una discusión del tema tributario dentro de la Asamblea, aprobado ya un techo. Una ley orgánica de armonización tributaria. Que Jorge Rodríguez salió hablando de que estaba muy contento por esa ley de armonización tributaria, pero en Charallave se presentaban algunos casos de protesta de los empresarios por el tema tributario y por algunos otros aspectos, el tema de recolección de desechos sólidos, el tema tributario. Había ciertas cosas que ellos sentían que debían manifestar, además están en su derecho de protestar. Pero surgió un audio que se filtró, yo quisiera que me confirmara si es usted o no el que estaba hablando en ese audio, parece que ya fue confirmado, pero decía que de cierto modo el castigo iba a ser severo para las personas que manifestaran, para las personas que cerraran su negocio, para el que cerrara una calle, y que además que cierren el negocio, que eso no van a estar cerrados más de 15 días o los días que puedan cerrar porque van a necesitar la plata, y que las cosas son como son, así en Charallave. Entonces le pregunto, ¿qué pasó allí con ese audio? Y además, ¿por qué no sería más fácil escuchar al empresario, escuchar cuáles son sus quejas, que más bien amenazar con tomar represalias en contra del que manifieste, por ejemplo? Fíjate, Salim, ese fue un audio manipulado. Un audio del año 2017. Sí. Cuando estábamos en plena guarimba. Cuando un bolivariano... usted dijo que era el 2017. Cuando un patriota, yo no lo digo, está allí, investígalo, está allí. Cuando un patriota, cuando un bolivariano iba a salir a defender, lo volvería a hacer sin duda. Salir a defender la paz, la prosperidad de la gran mayoría de los habitantes del pueblo de Charallave lo volvería a hacer, sin miramiento. Nosotros los bolivarianos no le rehuimos al debate. No permití un saqueo en Charallave. No permitimos guarimbas ni tranca de calle. No permitimos violación ni permitiremos violación a la propiedad privada. Y tampoco vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, en el marco de las leyes, de la Constitución bolivariana, vamos a permitir abusos. Fue un audio manipulado. Y cuando tú me hablas de un grupo de comerciantes, yo te voy a hablar del número grueso. En Charallave hay una data de 4.153 patentes de industria y comercio. ¿Cuántos son los que no están cumpliendo los deberes formales?
te lo puedo decir, menos del 0,2%. Pero si era exacerbado el tema del cobro de los tributos. Bueno, exacerbado según algunos actores políticos, porque quienes tienen el ruido, que te hablo del 0,2%, son actores políticos de fuerza vecinal. Sí, por allí decían que la persecución, lo leí en redes sociales, que la persecución en contra del empresario atiende a fines políticos. Sí, bueno, lo puedes ir palpar quiénes son los que están dirigiendo una pseudo... Pero por ser de un partido político no debe ser escuchado como empresario, por ejemplo. Por supuesto, pero para ser escuchado... Para un partido político. Por supuesto, claro, del Partido Socialista, orgullosamente el Partido Socialista Unido. Pero para tú ser escuchado, lo primero que tienes que reconocer las autoridades. Yo no puedo venir a un programa de mi amigo sin reconocerte. Yo tengo que tenemos que reconocernos en función no del desconocimiento, que valga la redundancia. O sea, yo no puedo desconocer leyes, ordenanzas municipales y exigir. No, ya va, cumple con tus deberes formales y después con todo gusto. Yo me reúno, mira, sí, claro, es que nada menos hoy hicimos un recorrido de gestión con más de 100 empresarios en el municipio de Cristóbal Rojas. Estuve viendo también en las redes sociales y por allí. Nada menos hoy en un circuito de gestión. No es lo mismo cumplir las responsabilidades como empresario a que la responsabilidad como empresario se convierta en una forma de abuso por parte de los gobiernos municipales. Y se lo estoy diciendo porque aquí han venido denuncias muy graves de gobiernos municipales que están abusando con el tema del cobro de los impuestos. Precisamente la ley de armonización tributaria te coloca un piso y un techo. Y te puedo decir, en el piso, el municipio de Cristóbal Rojas tiene 0,8% en la alícuota por encima, pero en el techo tiene 1,2% de la alícuota por debajo. No, o sea, estamos en el tema empresarial. En el estándar había quejas de que se cobraba el 3,5% y el techo que se habla en la ley de armonización tributaria es de 3%. Entonces, ¿cómo se explica que se cobre 3,5%, por ejemplo? Bueno, ¿en cuál municipio lo cobran? En Chacao, Batillo, Baruta. Bueno, es parte de las denuncias que se ven en Twitter del mismo Cristóbal Rojas. No, fíjate, te lo digo perfectamente. En las ordenanzas de actividades económicas, 1,4 comercial hasta 1,8. Ahí están las tarifas, las cuotas empresariales, comerciales, empresariales y de manufactura. Lo puedes ver perfectamente en las ordenanzas de actividades económicas, Salim. Lo que pasa es que es muy fácil irse a un canal, irse a una radio y decir desde la ignorancia, desde el desconocimiento del cumplimiento de la ley, acusar a un alcalde. ¿Y la multa por lo que no se pudo pagar es de más del 200%? Depende del desconocimiento de tu deber formal. Depende de tu deber formal. Pero si alcanza el 200%. Si tú tienes un periodo para declarar. Tú tienes un periodo para declarar. Si tú no declaras en ese periodo, que siempre es prorrogable, tienes una multa que puede alcanzar el 100% o el 200%. ¿Cuánto gana usted como alcalde? Según la ley de emolumento, un alcalde puede ganar entre 7, 8, 10, 12 salarios. Bien, entonces, ¿cómo el alcalde de Charallave, en su primera gestión, compra, por ejemplo, media manzana en la urbanización Vista Linda, por ejemplo? Bueno, hay que demostrarlo. No compró donde vive, por ejemplo. Yo tengo una casa en Vista Linda, fíjate. Lo primero que tenemos que saber de dónde viene cada quien y cada cual. Yo tengo una casa en Vista Linda, ciertamente. La compré 2 años antes de ser alcalde. 2 años antes de ser alcalde. Tenía una empresa constructora que construía, que tenía algunos beneficios lícitamente de viceministerio, de algunas alcaldías que me ayudaban en ese momento. 2 años antes. Ahora, decir que de allí, ¿cuántas casas tiene una manzana en Vista Linda? 17. Para comprar media manzana en Vista Linda, tienes que tener mínimo 8 casas. Mínimo 8 casas. O sea, es muy fácil decir. Lo difícil es demostrarlo, lo difícil es... ¿Y si compró la camioneta del año en lo que se hizo alcalde en...? Yo tenía 4 carros antes de ser alcalde.
toda mi vida, yo estoy trabajando de los 16 años, trabajando, produciendo y formándome. Le pregunto esto porque creo que usted cree en la Contraloría Social, ¿no? Por supuesto, indudablemente. La Contraloría Ciudadana. Indudablemente. Bien. Quienes conocen a Humberto Marte saben de dónde vengo, saben quién soy y saben de dónde vengo. Y quienes investigamos, porque sabemos que se crió en Javillito, ¿no? Bueno, fíjate, mi madre, nosotros vivíamos en el sector de Javillito, en la calle El Progreso. Sí, por eso es que llama la atención el tema del crecimiento repentino a nivel económico. ¿Qué llamas tú el crecimiento repentino? No, digo, eso lo dicen los ciudadanos a través Ahora, no es peyorativo para nadie vivir en un sector popular, trabajar, profesionalizarse y mejorar su calidad de vida. Si precisamente... Claro, pero siendo alcalde está sometido a la opinión pública. Fue con el comandante Chávez que nosotros pudimos recuperar la calidad de vida cuando aquí se eliminó la gran mayoría, ¿sabes? La gran mayoría, porque aquí quizás tú no lo conoces porque tú no lo palpaste porque tú eres un poco joven. Los créditos indexados aquí se acabaron. Aquí se acabó, el comandante Chávez fustigó con fuerza los intereses moratorios del 160% que aplicaban los bancos. Se nos acaba el tiempo y no quiero dejar un tema por fuera. Cada vez que viene un alcalde, por ejemplo, si es de un municipio Fospuca, como los llamo yo les hablo de Fospuca. Hay una Fospuca en Charallave. El municipio Fospuca. Sí, los que tienen a Fospuca como empresa de recolección de desechos sólidos. Usted también tiene una empresa privada, o sea, no de usted, sino que la contratan para la recolección de desechos sólidos. Pero por allí se dice que los camiones de la alcaldía fueron entregados a esta empresa privada. ¿Eso es cierto y de qué manera se entregaron? Hay una alianza perfectamente verificable. Ok, es público el contrato. Es público el contrato, claro. Aprobado por la Contraloría Municipal, avalada por el Consejo Municipal Bolivariano del municipio de Cristóbal Rojas y avalada por las comunas del municipio. Las tarifas la hemos discutido, la hemos evaluado y es una alianza ganar-ganar. No es una empresa como la que tú nombraste, Fospuca, que el cual valoro y respeto. Es una alianza comercial que hemos hecho para optimizar el tema no solamente de la recolección, sino de la clasificación y la disposición final de los desechos sólidos. Bien. Que hoy, por cierto, el día de nosotros, a través de esta alianza, que ya tiene aproximadamente un año trabajándose, afinándose, perfeccionándose, hemos resuelto en más de un 85% el problema de la basura en el municipio de Cristóbal. El tiempo en televisión es muy corto, lamentablemente se me acaba. Me gustaría seguir debatiendo contigo. Sí, pero quiero hacer la última pregunta. ¿Cuántas veces se va a renovar la redoma, por ejemplo? Tú dices la redoma... Sí. Bueno, cuantas veces sea necesaria, nosotros tenemos que ir pasando. Nosotros tenemos que ir mejorando. Y eso no se presta para malas interpretaciones. ¿Cómo se le aclara eso a los contralores sociales, por ejemplo? Habría que ver con qué es lo que tú llamas renovar la redoma, colocarle ornamento, pintarla, modernizarla, colocarle luz. Eso yo creo que eso es más que una renovación. Una renovación, Salim, es sacarla, destruirla y volverla a construir. Nosotros lo que hemos hecho con la redoma es embellecerla. Es un mantenimiento periódico que se hace, así como más de 4.500 toneladas de asfalto que colocamos en el primer semestre. Yo me imagino que ya habló de las láminas porque la verdad es que el tiempo se me fue. Con esto que está mencionando, ahí hay cifras que leí. Más de 4.500 toneladas de asfalto en el primer semestre, así como estamos renovando ahorita 60 kilómetros de vialidad con 17.000 ojos de gato, más de 3.800 luminarias. Bien. Mira, te invito a Charallave, quiero que hagamos un debate en la Plaza Bolívar de Charallave que lo conduzca yo. Por supuesto. Ok, perfecto. Y me preguntes incisivamente. Pero ¿con quién va a debatir? ¿Con quién va a debatir? Porque contigo. Yo no soy político. No, contigo, Me va a responder la pregunta, pero no va a debatir. Yo no tengo nada que debatir. No. Gracias, vale. Gracias. Encantado de conocerlo. Gracias, bienvenido a Francas Noches siempre. La silla franca siempre dispuesta para usted. Esperamos que en otra oportunidad podamos seguir conversando de las cosas abiertamente. Gracias que tiene Charallave, a todo este equipo. Yo quiero que vayan a Charallave, conozcan la experiencia de lo que es el desarrollo integral sustentable de un pueblo que pasó a ser una ciudad hermosa, segura, de ambiente
y de oportunidades para la juventud. Bueno, en 3 periodos de la alcaldía. Sin duda, sin duda. Perfecto. Si hiciera falta el cuarto o el quinto, estamos listos para asumir el reto que haya que asumir. Bueno, le gusta la reelección indefinida al alcalde. Señores. No, reelección indefinida, no te confundas. Así lo dice la Constitución. No, reelección inmediata. Bien. Mientras tengamos capacidad. Pero por todas las veces que quiera. Bueno, siempre y cuando, eso sí, lo quiero no se preocupe, que hay opositores que también se valen de eso y les gusta. Lo que sí puedes tener seguro es que la alcaldía del municipio Cristóbal Rojas, en base al proyecto que lideriza Humberto Marte, se lo voy a entregar a un cuadro de la revolución. No, yo no estoy preocupado. Y además no tiene que explicar mucho. Si no tiene nada de malo, no hay mucho que explicar. Señores, nos toca hacer la pausa y además despedir el programa. Qué lamentable que se haya acabado tan rápido el programa el día de hoy. Un programa bastante cargado de noticias y de buena entrevista. Como siempre les digo, para despedir el programa, francas noches. Francas noches.